Saludos. Hoy vamos a conversar sobre algunas razones o algunas causas de la aflicción de muchos venezolanos. Y vamos a conversarlo porque generalmente quienes gobiernan piensan que todo el mundo está feliz, que todo el mundo está conforme, o por lo menos si no todo el mundo, la mayoría. Pero me da la impresión que ellos no se toman la molestia de averiguar cómo se siente la gente. Y si se tomaran la molestia, probablemente mucha gente por miedo no, no confiesa directamente o no confiesa sinceramente su malestar. Entonces, pues yo hoy voy a ser de abogado del diablo porque la gente le cuenta a uno muchas cosas y entonces yo me encargaré de contarlas para ver si le llega a algunos gobernantes. Y voy a comenzar por lo de la migración de los venezolanos. Muy al principio, cuando esto comenzó, que exactamente no sé con precisión, y eso se fue incrementando para el 2016, pero ya en el 2016 se había ido de Venezuela mucha gente, pero a partir de la hiperinflación que se manifestó con toda su fuerza, la inflación en el 2016 y se convirtió en hiperinflación en el 2017, pues por supuesto se aceleró la partida de los venezolanos. Mucha gente le oía a algunos dirigentes políticos. Bueno, lo que pasa es que no quieren a su patria, se van porque no quieren a su patria. Nosotros, los que somos los patriotas, nos quedamos. Bueno, yo por supuesto me quedé, pero sin embargo no me parecía que esa observación de esos compatriotas era correcto, en el sentido o era equilibrado. Entonces, hay una actitud negadora de parte del gobierno, como que unos actúan como si la diáspora no existe, incluso niegan los números. Algunos que supuestamente trabajan en esa área hablan de, que estamos en los 7 millones de venezolanos entre grandes y chiquitos que se ha ido del país. Yo no sé exactamente cuánto será, no tengo cifra exacta, ni hay manera de saberlo, porque una de las cosas que no le gusta a quienes nos gobiernan en este momento son las estadísticas. Y me imagino que no le gustan las estadísticas porque no le gustan tampoco las estadísticas en otras áreas. Incluso simplemente no la publican, incluyendo instituciones tan serias que deberían ser serias como el Banco Central. No publican las estadísticas de economía, no publican las estadísticas de agricultura. Bueno, probablemente le tienen miedo a los números que no mienten, porque los números no mienten siempre y cuando no sean falseados por los tramposos de oficio, porque hay gente que falsea estadística y eso es así. Pero si se hace con rigurosidad, si el trabajo se hace con rigurosidad y con honestidad, los números no mienten. Pero bueno, lo más importante no es si son 7 millones, son 6, son 5. Pero evidentemente son muchos venezolanos los que se han ido y como algunas, incluso el gobierno por supuesto siente que no tiene nada que ver con que los venezolanos se vayan del país, porque algunos, como dije al principio, pues se lo atribuyen a la falta de patriotismo. A algunos le he oído que le echan la culpa
a la oposición, mencionan incluso personas que han llamado a que la gente se vaya del país. Y por supuesto en los últimos tiempos he oído insistentemente que es un plan. Y yo no dudo de que la gente los países que le hacen oposición a Venezuela puedan tener la intencionalidad o puedan tener algún plan. Pero se supone que no deberíamos hacer la pregunta si hay razones o no hay razones. Entonces yo no voy a negar que exista un plan de la oposición externa y de la oposición interna al país. Pudiera ser. Yo no lo dudaría. Pero la pregunta que se debe hacer al gobierno venezolano es, al margen de ese plan que pueda tener la oposición, ¿hay razones o no hay razones para que la gente salga huyendo de su país cuando eso no era común en Venezuela? Yo creo que esa es la pregunta que se deberían hacer. Pues razones hay. Yo nada más que le diría a quienes gobiernan a todos los niveles, nacional, estatal y municipal, solamente pónganse a pensar que los pensionados, durante todo el 2021, la pensión fue de 8 bolívares. Y no recuerdo si eso comenzó en el 2020, ahora no lo preciso. Y fue hasta marzo del 2022 cuando eso subió a 130 bolívares. Yo quiero que se pregunten qué podía hacer un pensionado con 8 bolívares mensual y qué podía hacer también con 130. Claro, cuando comparan 8 con 130 es un porcentaje muy alto. Y entonces lo dicen en porcentaje porque el número es grandote. Sí, pero ¿cuál es? ¿De dónde partimos? 8 bolívares. Debería dar vergüenza. A cualquier gobernante le debería dar vergüenza pagarle 8 bolívares pagar 8 bolívares por una pensión. Entonces, estoy hablando de los pensionados, y no son los que más se van, los viejos. No son los que más se van. La mayoría se resignan, a menos que no tengan hijos que se los lleven. Pero se van muchos jóvenes. Y se van muchos jóvenes porque el salario mínimo, cuando ha llegado lo máximo, este año en marzo, que llegó a 130 bolívares, que era equivalente a $30, pero en este momento ya, septiembre, octubre, ya eso es $15. Entonces yo quisiera que se preguntaran las autoridades qué puede comprar la gente, qué puede hacer alguien con $15. Nada más piensen en lo que la gente va a comer. ¿Se puede comer con $15 o con $30? ¿O se podía comer con 8 bolívares que eran como $2? Entonces, ¿ustedes creen que la gente no tenga ni siquiera, aunque trabaje, no tenga ni siquiera la posibilidad de comer? ¿Ustedes creen que eso no sobre todo a la gente joven, no va a ser motivo para querer salir huyendo, para ver si consiguen, aunque sea en Colombia o en Ecuador o en Perú, en cualquier país, que trabajen aunque trabajen como unos burros, pero pueden pagar un alquiler y pueden comer y pueden comprarse algo de ropita? Pero con lo que se está ganando, piensen en los maestros. Nada más piensan en los sueldos de los maestros, de los profesores de media, de los profesores universitarios, de cualquier empleado de una gobernación o de una alcaldía, que el sueldo no le alcanza ni para pagar los pasajes. En este momento, por ejemplo, que el pasaje está como a 3 bolívares. Ida y vuelta son 6 bolívares. Se tiene que llevar la comida para el trabajo porque no puede regresar a su casa a comer, aunque sea topocho con suero, porque son otros 6 bolívares de pasaje y serían 12 por 20 días, son 240 bolívares al mes. Bueno, eso es mucho más. Se paga por una pensión, pero estamos hablando de los que están activos. Eso debe ser más de la mitad de lo que la gente puede ganar en algún momento, si no gana el sueldo mínimo, sino que tiene algún estudio.
Entonces yo hago un llamado a las autoridades que no crean que la gente está feliz. No, 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 la gente está muy infeliz. Y si ustedes creen que está feliz porque le venden una bolsa de comida cada mes o cada 2 meses o cuando la vendan, yo quiero que sepan que no, aunque la gente diga otra cosa. Entonces, no que Navidades felices, las Navidades felices de ustedes es porque van a iluminar las plazas. Sí, la gente puede irse a tomar fotos y alegrarse, ver luces, pero la gente no come luces. La gente no paga salud con luces en las plazas. ¿Ve? La gente no puede comprar ropa con luces. La gente no puede hacer absolutamente nada. Sí, que la gente se alegra. Bueno, tal vez la gente se alegra porque a veces somos tan conformes que nos alegramos con cualquier cosa. Y no es que esté mal que se iluminen las plazas. No, no está mal. Lo que está mal es que ustedes crean que eso es suficiente y que la gente se siente bien. No, la gente se siente muy mal. Lástima que ustedes no lo quieran entender. Pero sí hay razones para que la gente se vaya. Aunque definitivamente hay que luchar dentro del país. Yo por lo menos llamo a luchar dentro del país. Y la gente dirá, ajá, ¿y con qué fuerza luchamos si no tenemos ni siquiera para comprar la comida? Bueno, yo entiendo todas esas cosas. Y por supuesto, lo último que está ocurriendo con lo de la migración hacia los Estados Unidos, pues por supuesto yo no estoy de acuerdo y me parece que es una mala medida y quizás en eso que se basan para decir que es un plan que dejaron esas fronteras abiertas para que la gente creyera que podía irse, podían entrar con toda la facilidad de los Estados Unidos y mucha gente entró de esa manera, es verdad, y de repente cierran intempestivamente la frontera, entonces eso lo que da es lástima, no se entera por amigos, por hijos de amigos de uno que los llama para pedirle ayuda porque sus hijos se quedaron varados entre México y, 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 y y Panamá. Bueno, a los que están en Colombia, algunos están buscando de quedarse allí, pero por lo menos los países centroamericanos. En los países centroamericanos en general la gente no se quiere quedar y a veces tampoco puede quedarse porque en todas partes le están cerrando las puertas. El trato de los guatemaltecos y los hondureños a los venezolanos me dicen que es muy mal. Los costarricenses también cerraron su frontera, los panameños también cerraron frontera, en algunos casos, por lo menos con Costa Rica. Y alguna gente se queja incluso de un maltrato en México, pero bueno, es que yo creo que ningún país aguanta una estampida de inmigración de esa manera. Eso tendría que hacerse de una forma más organizada. En fin, ese es un problema muy grave para los venezolanos, pero ratifico, creo que los venezolanos tienen razón. Muchos venezolanos, sobre todo los jóvenes que no ven posibilidades de futuro, de salir corriendo para ver si pueden llegar a un sitio donde, aunque sea, puedan comer, tener un techo y vestirse con el trabajo de todos los días. En este segmento voy a seguir planteando cosas que le duele a los venezolanos y que le entristece a los venezolanos. Además de los sueldos miserables, los sueldos de hambre que tiene absolutamente todo el mundo en Venezuela, o todo el que trabaja en el sector público y que no tiene un pago extra porque no pertenece a grupos de privilegiados. Por supuesto que eso es lo que más entristece, que la gente trabaje y sepa que el sueldo que gana apenas le alcanza para pagar los pasajes. Casi, casi que trabaja para pagar pasajes para ir y venir del trabajo. Y hay una cantidad, no solamente son los obreros, no, los educadores de todos los niveles, las enfermeras. El sector salud gana muy mal. Pero hay otras cosas además de eso y además de los despidos disimulados y de las humillaciones
a la gente, y es el ataque a la libertad de expresión. La verdad verdadera que hay gente que no acepta ningún tipo de crítica. Eso es una ofensa, eso es un delito. Como son casi dioses, como son casi perfectos, nadie puede hacerle observación y nadie le puede criticar. Entonces, como no pueden controlar todo a través de las redes porque hay un poco más de libertad, aunque hay algunas que le interrumpen la comunicación, que le cortan la comunicación. Y, y sé que es el caso de Aporrea. Pues la radio que pertenece, que el espectro radioeléctrico pertenece al Estado y lo controla Conatel, pues Conatel se ha vuelto cada día más agresivo. Conatel actuando como verdugo del gobierno central. Y por supuesto en los estados se hacen dueños los gobernadores y los alcaldes, y a quien osa decir algo, pues le mandan a cerrar la radio y de paso le roban los equipos. Porque yo quisiera que a mí me explicara alguien cómo se puede justificar que un organismo cierre una emisora porque supuestamente está violando las leyes de Conatel, porque está a lo mejor traicionando a la patria, porque está ofendiendo a no sé quién. Ajá, no se conforman con cerrar, está bien, vamos a suponer que está bien. No es que le roban los equipos. Ah, que son unos grandísimos abusadores. Son unos grandísimos abusadores, unos grandísimos desconsiderados. Y eso no lo hace ninguna democracia. Me van a perdonar que se lo diga, pero eso no lo hace ninguna democracia. Entonces, uno conoce muchas cosas de las que están ocurriendo en diferentes estados, porque uno tiene amigos en todos lados y te cuentan en la que está ocurriendo en el estado en el que uno vive. Y recientemente vi algo que me llamó la atención y yo tengo internamente una esperanza de que eso no sea así. Por allí reportábamos, monitoreamos 3 emisoras más cerradas en el Zulia, que eso sería lo de menos, pero Conatel cerró 11 emisoras en 48 horas. Quien reporta eso nos dice si esas 48 emisoras, esas 11 emisoras fueron en un solo estado. No creo, deben haber sido en varios, porque luego Infobae reporta que en lo que va del año 2022, eso fue el 29 de octubre que lo reportaban, Conatel cerró 79 emisoras en 16 estados, creo, en lo que va del año. Caramba, yo creo que eso se aleja bastante del artículo 57 de la Constitución. También en el Nacional, Trino Márquez asegura que Conatel es el hacha con la que Maduro busca silenciar a la oposición social y política. Entonces, para quien quiere vivir en democracia y para quien ama la libertad, que no libertinaje, porque yo tampoco estoy de acuerdo y creo que se debe ser severo con eso y siempre lo he pedido, que la gente utilice los medios de comunicación para denigrar y para calumniar y para insultar. Eso no puede ser. Y la Constitución lo prohíbe expresamente. Les leo el artículo 57, aunque yo sé que esto no es para los que gobiernan, esto es para la gente, para decir la gente despierta y se da cuenta de estas violaciones. Y no lo tome como una cuestión a la ligera,
porque esa emisora no es mía, porque yo no soy familia del dueño de esa emisora, porque eso no me afecta a mí. Sí, pero llegará un momento que te va a afectar. El artículo 57 dice, toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión, y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión sin que pueda establecerse censura. Bueno, yo estoy segura que los que me están oyendo probablemente saben que los dueños de los medios se autocensuran. Simple y llanamente, con mucha pena, te dicen, es que si sacamos a fulano o a sutano por aquí, me pueden cerrar la emisora. La gente sabe, porque no solamente, no, aunque tú vayas y diga verdades y lo diga de la mejor manera y lo diga con las mejores palabras y lo diga respetuosamente, no, igual van a castigar a la emisora. Entonces, no se puede expresar los pensamientos de viva voz por el medio de comunicación sin que se haga censura, porque simple y llanamente quienes gobiernan no respetan la Constitución. Eso sí, a los que utilizan la radio y la televisión para ir a insultar a los demás y para ir a calumniar a los demás, yo no estoy defendiendo a esa gente porque yo quiero leerles la siguiente parte. Quien haga uso de este derecho, el derecho a expresar su pensamiento de viva voz y sin censura, por un medio de difusión, comunicación y difusión y sin censura, dice, quien haga uso de este derecho asume plena responsabilidad por todo lo expresado. No es que tú vas a ir para una emisora a decirle a la gente que es ladrón, que es asesino, que y tú no tienes ninguna prueba o tú no puedes presentar ninguna prueba. Entonces no puedes creer que eso es democracia, que eso es libertad. No, eso es libertinaje y eso es, tú le estás violando el derecho a los demás porque ninguno, la gente tiene también derecho y yo para eso le leo el artículo 60. Toda persona tiene derecho a la protección de su honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación. No puede ir a la gente, no puede utilizar los medios para estar calumniando a los demás, porque eso no es lo que dice la Constitución. Este artículo 60 continúa, la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y ciudadanas y el pleno ejercicio de sus derechos. Bueno, entonces no es que hay libertad para insultar y para calumniar y para hacer cualquier cosa, que se entienda esto bien. Bueno, le voy a leer este artículo, la primera parte del artículo 61, que cambia un poco, pero dice, toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y a manifestarla salvo que su práctica afecte su personalidad o constituya delito. Lo de libertad de conciencia yo creo que también se acabó. No hay libertad de conciencia porque si se te ocurre ponerte muy creativo y decir lo que piensan, de repente no te venden la bolsa Clap. Así que yo creo que, o de repente te ponen a jugar banca y no te dan ninguna función y te arrinconan y te persiguen y te hacen la vida de cuadrito. Así que ese ataque a la libertad de expresión en Venezuela, eso también entristece, por lo menos a los venezolanos y a las venezolanas que somos pensantes y que creemos en la democracia y que creemos en esa constitución y que soñamos con que podíamos tener una Venezuela donde nos respetáramos, donde nos toleráramos, donde pudiésemos vivir como hermanos independientemente de que no pensáramos igual. Lo que pensamos, lo que creímos eso, y yo me cuento entre ellos, nos sentimos mal cuando nosotros nos enteramos la cantidad de emisoras que se cierra, simple y llanamente porque critican a los que gobiernan.
Y perdóneme que tengo autoridad moral para decirlo. Goberné 8 años y vaya que me hicieron crítica. Algunas con justicia, algunas justas y algunas injustas. Vaya que me inventaron historia. Y nadie podrá decir que yo mandé, que yo intenté cerrar alguna radio o alguna televisora o coartarle la libertad. Bueno, ustedes dirán, mucha gente que violó la ley en relación a mí, pero yo creo en la democracia y yo decía, bueno, yo explicaba, yo daba satisfacción, yo le explicaba a la gente cuál era la verdad. A alguno, el que quería creer la mentira, porque hay gente que le encanta creer lo que es mentira, pero yo como no podía utilizar mi investidura de gobernante para mandar a cerrar radio o perseguir a quien quiera que dijera cosas desagradables de mí. Y voy a terminar estas reflexiones de hoy reportando cosas que a uno también le dan tristeza. No tengo mayor información sino lo que ha aparecido en los medios, pero hace bastante que se está hablando de los desastres que están haciendo en la selva amazónica con la explotación minera. Y me imagino que cuando se llegue al punto de no retorno, pues los que son los responsables de lo que está pasando en este momento, pues encontrarán cualquier excusa. Me imagino que se lo atribuirán a las sanciones y al bloqueo. Y lo último que oí en relación a eso fue a una dama que trabaja con una asociación, se llama SOS Orinoco, y dice que trabajan desde el 2018 mapeando y denunciando minas ilegales, minas en sitios donde no debe ser. Y la última denuncia de esta ONG, en la voz de una dama, es que en el parque, que en el 2020 detectaron en el Parque Nacional Canaima una nueva mina que está a escasos kilómetros del Salto Ángel y que ahora en este momento del 2022 la mina ya es mucho más grande y se sigue avanzando, y a pesar de las denuncias que ellos han hecho. Incluso menciona esta dama que le pidieron a la misión técnica de la UNESCO que hiciera una inspección en el sitio por la importancia que tiene Canaima y por la, digamos, la categoría de patrimonio mundial, y que todavía no han hecho esa inspección. Y ellos hablan que supuestamente en el Parque Canaima, siendo un parque donde no se puede hacer ese tipo de cosas, ya supuestamente que han contabilizado 59 minas, pero la mayor y la que más le escandaliza, y la que más le preocupa, digámoslo así más bien, es esa que está a escasos kilómetros del Salto Ángel. ¿Ustedes creen que es posible que estemos haciendo este tipo de cosas? Y colocamos en la Constitución los derechos ambientales. Sin embargo, nosotros probablemente los que están asusando todo este tipo de cosas o que están detrás de este tipo de cosas hasta trabajaron en esta Constitución, en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pero están. Y otra cosa que no tiene que ver con minas, pero he oído ya varios comentarios y oí recientemente uno esta semana
pero ya lo había oído hace un tiempo, de que están construyendo mansiones en el Parque El Ávila. Yo recuerdo que en la Cuarta República hubo alguien, creo que un banquero, que construyó una vivienda en el Parque El Ávila. Y recuerdo que se formó un escándalo muy grande. Voy a tratar de buscar porque no me tomé el tiempo de buscar ese caso. Y se formó un gran escándalo. Me imagino que los superrevolucionarios que están gobernando ahorita se deben haber santiguado y super santiguado y escandalizado porque ese de la Cuarta República tenía una casa allí. Ah, bueno, pero ahora ellos, como ellos tienen el poder y creen que el poder lo permite todo, entonces ahora tienen casa en el Ávila porque ellos tienen que vivir en ese pulmón vegetal que ellos los quieren para ellos solo, porque tienen los pulmones ahora más grandes y necesitan llenarlo de aire puro. Ojalá tuvieran un poco más de pureza en el alma para no ser tan fatuos, sobre todo gente de extracción popular, y quien no es de extracción popular, ese es un parque nacional y se debe respetar, porque si no respetamos las leyes, si no nos respetamos entre nosotros y si no respetamos lo que le pertenece a todos, entonces ¿en qué vamos a parar? Así que, amigas y amigos, yo creo que hay muchas razones por estar preocupados, para estar preocupados por cosas que están ocurriendo en nuestro querido país. Desde los sueldos míseros que no permiten ni comer una semana, hasta el daño a las aguas y a los suelos y a los parques por los que ahora, que tanto criticaron a los amos del valle y ahora se creen amos de los amos del Guaraíra Repano y se creen los amos del estado Bolívar y de Amazonas y todo el arco minero y se creen los amos de, de, de la faja petrolífera del Orinoco y que bueno, y entonces el que venga atrás arre será. Bendito sea Dios, que Dios tenga misericordia de nuestro país. Y vamos a pedirle a Dios que le dé discernimiento a quienes nos gobiernan, que ablande su corazón, que yo creo que se ha endurecido o siempre lo tuvieron endurecido, pero que le dé un poco de claridad mental para saber que lo que están haciendo no he visto por buenos ojos por el resto de los venezolanos, aunque muchos callen por comodidad o por cobardía o por miedo. No voy a decir que son cobardes, el miedo es libre. Y hay algunos que no solamente son capaces de mandar a amenazar, sino que son capaces de concretar sus amenazas. Bueno, mis queridas amigas, mis queridos amigos, será hasta una próxima oportunidad, con el favor de Dios.